Hola compañeros y compañeras y profesora, mi equipo va a exponer sobre tipos de lenguaje. Mi equipo está conformado por Moisés Sánchez, Franco Hernández, Levi Alcázar, Enrique Aguirre, Ángel Bernal y yo, Guillermo Colmenero. Bueno, me toca hablar sobre el lenguaje verbal. Se refiere al lenguaje oral y escrito. La flexibilidad en el lenguaje verbal es con las diferentes lenguas y con la combinación adecuada puedes hacer una infinidad de palabras. El lenguaje verbal tiene perdurabilidad en su forma escrita. La forma escrita puede romper barreras de tiempo y espacio, como en un libro, como en un cuaderno o una carta. Tiene una forma volátil en su forma oral porque no hay forma de comprobar que existió. Hola, y a mí me toca presentar el tipo de lenguaje no verbal. El tipo de lenguaje no verbal tiene una naturalidad, es inherente al H, que es el habla, y también el cuerpo lo habla a través de señales. El lenguaje no verbal tiene flexibilidad, que se divide en kinestésico, que son movimientos corporales, en proxemia, que es la la proxemia es cercana entre emisor y perceptor, y la prosodia es la intención o la acentuación de los mensajes. También el lenguaje no verbal tiene intimidad, que deja al descubierto los sentimientos más íntimos. Hola, pues yo soy Levi Alcázar y yo le voy a explicar qué es el lenguaje informal, natural o popular. Es aquel que utilizamos todos los seres humanos. Es la interacción cotidiana independientemente del idioma que hablemos. Les voy a explicar del lenguaje científico. El lenguaje científico es utilizado por los científicos para expresar sus ideas y conocimientos. Es un objetivo normativo y se comparten entre miembros de un mismo gremio. Un ejemplo, en el cerebro humano se encuentran las neuronas o células que transmiten señales eléctricas y químicas. Soy Franco Israel Hernández López y presentamos comunicación. La comunicación son procesos que implican la transmisión y retroalimentación de un mensaje. Tiene que estar la ley de bivalencia y también tiene que ser directa y presencial. También implica un intercambio de roles. Antonio Pascuali decía que tiene que ser libre, dialógica y simétrica. La bivalencia es un mensaje que viaja en doble dirección. El perceptor es un mensaje que viaja en... es aquel que pone todos sus sentidos en un mensaje. La información son procesos en la comunicación. Es unilateral, o sea, el mensaje viaja en una dirección y existe un receptor en lugar de un perceptor y ya no existe una retroalimentación. Buenas tardes, yo me llamo Ángel Gabriel Bernal Contreras y les vengo a exponer sobre el lenguaje literario. El lenguaje literario es el tipo de lenguaje utilizado por los escritores para crear tramas literarias, como por ejemplo libros, novelas y cuentos. El lenguaje icónico. El lenguaje icónico es el tipo de lenguaje no verbal que se vale del uso de símbolos para asegurar la comunicación. En este sentido, los símbolos hacen las veces con el vocabulario y la forma en la que se combinan equivale a la gramática. El lenguaje egocéntrico es un tipo de lenguaje que forma parte del desarrollo integral de los niños. Fue nombrado por un pedagogo, Jean Plain, quien concluía que los niños eran seres sociables en la capacidad de comunicarse en voz alta consigo mismos. Autóctono
hace ilusión a la lengua materna que se habla en una región o país determinado. Por ejemplo, el portugués en Portugal, o el español en España, el italiano en Italia. Hola, me llamo Enrique Aguirre y yo les voy a hablar del lenguaje formal. El lenguaje formal es un impersonal utilizado para fines de académicos o laborales. Se vale el uso de pronombres como su, usted o nosotros. El lenguaje escrito. Este tipo de lenguaje se compone por la representación gráfica de las expresiones orales. En otras palabras, el lenguaje escrito es equivalente gráfico del lenguaje hablado. Lenguaje artificial es el lenguaje que se utiliza para comunicarse de forma diferente a la informal, buscar cumplir un objeto específico. Por lo tanto, es creado de tal forma que sirve para expresar aspectos técnicos que suelen ser complicados de entender dentro del lenguaje natural. El lenguaje animal es el lenguaje ajeno a los seres humanos y que los animales utilizan para comunicarse entre ellos. Es aquel que utilizamos todos los seres humanos. Ya se acabó. Hijo de su puta madre, espérate otra vez. Güey, no mames. Te apagó el celular. Tú velo, güey. El lenguaje... Hijo de su puta. Ya, rápido. ¡Cállate, Levi! ¡Luego te largas!